Buen día, soy la magíster Jimena Arévalo, abogada laboralista con especialización en recursos humanos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el procedimiento administrativo sancionador de SUNAFIL. En principio vamos a hablar de la ley número 2886, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, la cual nos define diversos conceptos importantes para poder entender lo que es el procedimiento administrativo sancionador. En principio, ¿qué es? Consiste pues en que es un procedimiento especial que inicia siempre de oficio, es decir, la misma administración lo inicia, y además es un procedimiento que inicia con la notificación del documento denominado imputación de cargos. Este documento contiene una serie de hechos constatados con la propuesta de sanción. Más adelante vamos a ver un poco el contenido de este documento. Ahora, lo cierto es que este documento se notifica con el acta de infracción. El acta de infracción contiene estos hechos, estas actuaciones inspectivas realizadas pues, por el inspector a cargo. De esta manera, el procedimiento lo que busca es determinar la responsabilidad administrativa del sujeto inspeccionado, en este caso una empresa. ¿Respecto de qué infracciones? Infracciones de normas sociolaborales, de normas en labor inspectiva y también de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, este procedimiento se rige por diversos principios. Tenemos la Ley General de Inspección del Trabajo, el artículo 44, que nos menciona tres principios. Por un lado, la observación del debido procedimiento, por otro lado, la economía y celeridad procesal y finalmente la pluralidad de instancia. Tres principios que se señalan en el artículo 44. Ahora, ¿a qué se refiere la observación del debido procedimiento? Pues se refiere a que las partes tienen o pueden, mejor dicho, pueden expresar sus argumentos, pueden ofrecer medios probatorios y sobre todo deben obtener una decisión fundada en hechos y en derechos por parte de la autoridad administrativa del trabajo. En el caso de la economía y celeridad procesal, pues se refiere también a lo que se busca que el procedimiento sea en menos cantidad de actuaciones procedimentales, de tal manera que sean las justas y necesarias sin pues incurrir en cuestiones de formalismos innecesarios, de tal manera que la decisión obtenida se realice de una manera también breve. Y la pluralidad de instancia, que es aquel principio en el que todas las partes pueden ir a otra instancia a impugnar la decisión ante la autoridad administrativa del trabajo. Respecto al texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, tenemos otros principios como es el caso de la legalidad, que es un principio conocido por todos nosotros, por todo el ámbito del derecho, que consiste en el respeto irrestricto de la Constitución Política del Estado, de las leyes, de las normas, de los reglamentos que rigen todo este procedimiento. Adicional a ello tenemos el impulso de oficio, que consiste en que es la autoridad, las autoridades administrativas, las que van a tener que realizar actos complementarios con la finalidad de esclarecer los hechos de tal manera de que sea quien dirija el procedimiento sancionador. La razonabilidad, que consiste en que debe existir una debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar. Es decir, siempre debe haber un equilibrio entre estos dos. Y este principio es un principio muy tocado en el tema de la administración. ¿Por qué? Porque siempre se busca tener mucho cuidado con la finalidad de la inspección del trabajo, de tal manera de que no exista un exceso de punición que muchas veces se realiza. Por otro lado, tenemos la predictibilidad. Como el término lo dice, se trata de predecir. ¿Qué quiere decir esto? Que el administrado debe conocer toda la información veraz que pueda permitir predecir sus propias conductas. Un claro ejemplo de ello
es el requerimiento de información, los requerimientos de comparecencia, que consiste en que dicho documento tiene una parte que señala el apercibimiento. ¿Qué es el apercibimiento? Es una partecita donde se dice, cabe precisar que si el administrado no proporciona la información o no asiste a la diligencia de comparecencia, va a incurrir en una infracción de pronto muy grave que va a ser sancionada de manera pecuniaria. Entonces, el administrado, al leer este documento, sabe cuál va a ser la consecuencia de su accionar si no realiza esta presentación de documentos o si no asiste a la comparecencia. Por eso es que se llama predictibilidad o también de confianza legítima. Tenemos igualmente el principio de imparcialidad, que lo que busca es la igualdad entre las partes. La administración no puede realizar actos discriminatorios entre ellas, sino que debe buscar una tutela igualitaria. El principio de presunción de veracidad, como también su término lo dice, se presume la verdad de aquellas declaraciones que realiza el administrado, aquellos medios probatorios que puede presentar. Es decir, la administración tiene la obligación de presumir que aquello que está diciendo, que aquello que está mostrando a través de este medio probatorio es verdad. En el caso de la verdad material, y antes que me olvide con el tema de la presunción de veracidad, esto también tiene una salvedad, que es cuando se pueda determinar algo que va en contra de esto que muestra el administrado. Cuando el administrado muestra una determinada declaración o un determinado medio probatorio, puede ser contradecido luego. Y luego viene el tema de la verdad material. El principio de la verdad material es un principio que está muy tocado últimamente, inclusive es parte de un precedente vinculante por parte del Tribunal de Fiscalización Laboral, que nos dice que la administración, o mejor dicho, nos recalca nuestra obligación como administración para poder esclarecer los hechos a través de todos los actos complementarios que puede realizar la administración. Es decir, si hay una duda sobre la responsabilidad del administrado, la administración tiene el deber de agotar todos los medios para poder saber si estos hechos constatados son o corresponden con la determinación de la responsabilidad. Este principio también está muy íntimamente ligado con la presunción de licitud. ¿Por qué? Porque muchas veces el administrado dice, por principio de licitud debe archivarse el procedimiento. ¿Por qué? Porque este principio de licitud nos habla de una duda razonable. Es decir, ante la duda razonable de la responsabilidad del administrado, la administración no puede sancionar. Por ello es que realiza estos actos complementarios, es decir, para poder determinar la verdad material. Por ello, entonces, estos dos principios están íntimamente ligados. Tenemos también el caso del principio de tipicidad. El principio de tipicidad, pues nos habla de que los tipos infractores en estos casos tienen que ser claros, concretos con la conducta que se va a sancionar. Por eso muchas veces también puede darse el caso de que se archive un procedimiento porque no se cumplió con el principio de tipicidad, porque muchas veces se interpreta el tipo infractor y no se sigue con el tipo que está señalando la conducta en la norma jurídica. Este principio además está también ligado con el derecho de defensa, porque el administrado debe defenderse respecto a la norma que se le está imputando que ha vulnerado. Tenemos el concurso de infracciones y estos principios ya están contenidos en el artículo 248 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que nos dice que ante una acción que realice el administrado puede tener consecuencias de distintas infracciones. Es decir, una misma conducta genera distintas infracciones. ¿Cuál sería entonces el tratamiento si hubiera este caso de concurso de infracciones? Pues se va a sancionar la última, o mejor dicho, la infracción que resulte ser la más grave. Y solamente esa. Ahora, la continuación de infracciones. Igualmente, como su término lo dice, se trata de conductas del administrado que realiza de manera recurrente, constante.
Esta continuación de infracciones también tiene un tratamiento especial. ¿Qué quiere decir? Que en estos casos donde la conducta se repite y se repite, la última conducta sería la que se va a sancionar. Ahora, ¿qué pasaría si la administración, por ejemplo, quiere sancionar más de una vez estas conductas recurrentes? La norma nos dice que solamente puede sancionar las diferentes infracciones cuando haya transcurrido 30 días hábiles de la última sanción impuesta. En ese caso, puede sancionarse la siguiente conducta, pero siempre y cuando se acredite que se le ha señalado, en este caso al administrado, que cese sus actos repetitivos y recurrentes de infracciones. Presunción de licitud. Bueno, este principio ya lo hemos hablado, que se refiere pues justamente a la duda razonable que puede entenderse en un procedimiento de aquellas responsabilidades administrativas del sujeto inspeccionado. Y finalmente, la culpabilidad. En el caso de la culpabilidad, la norma nos dice que siempre la responsabilidad es subjetiva y solamente cuando la norma exprese que la responsabilidad es objetiva, en ese caso la responsabilidad variaría. Ahora, ¿qué se refiere con la responsabilidad subjetiva? Pues nos habla de la intención que ha tenido el administrado y no solo la intención, a veces también la conducta negligente para finalmente lograr incurrir en estas infracciones. En la norma vamos a poder encontrar otros principios adicionales. Definitivamente estos son algunos de ellos y tal vez podríamos decir los más importantes. Ahora hablaremos de las fases del procedimiento administrativo sancionador. Tenemos dos fases. Por un lado, la fase instructora y la fase sancionadora en segundo lugar. La fase sancionadora sería la que ya determina la sanción propiamente a aplicar, mientras que la fase instructora es la que inicia el procedimiento, como ya lo habíamos dicho, con la notificación de la imputación de cargos. Ahora, la fase instructora como la fase sancionadora se llaman subintendencia de instrucción y subintendencia de sanción. Es importante ahora recordar qué ocurrió previo al procedimiento administrativo sancionador. Lo que ocurrió fue que el inspector comisionado ha realizado diversas actuaciones inspectivas, las cuales las ha constatado en un acta de infracción. Esta acta de infracción es un documento con el que cierra o concluye las actuaciones inspectivas. Este documento contiene, pues, la identificación del sujeto inspeccionado, los medios de investigación que empleó, los hechos constatados, las normas vulneradas y la propuesta de sanción. Ahora la fase instructora. Previo al inicio del procedimiento sancionador, hay ciertas acciones que debe realizar la autoridad instructora. Para empezar, es importante saber que el procedimiento debe resolverse en máximo 9 meses. Este plazo que se señala es el plazo de caducidad. Este procedimiento debe resolverse en 9 meses, pero por su complejidad puede ser prorrogado hasta por 3 meses más. También es importante señalar que tanto las acciones de inicio como de trámite del procedimiento no son impugnables. Aquí lo único impugnable es la resolución que emite la fase sancionadora. En este caso, durante todo el procedimiento, dado que no son actos administrativos propiamente, no son impugnables. También la autoridad instructora, en este caso, recibe el acta de infracción en un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de la emisión del acta de infracción. Una vez que recibe ello, lo primero que realiza es registrarlo en el sistema informático de inspección del trabajo llamado SIT, y también aquí se le asigna un número de expediente sancionador. Antes igualmente del procedimiento, lo que realiza aquí primero es la calificación y o revisión del acta en estos 15 días hábiles. Sin embargo, solamente serían 5 días hábiles cuando solamente se va a revisar el acta. ¿Qué quiere decir que se va a revisar el acta? Pues la autoridad instructora tiene que verificar que no se haya omitido ningún hecho o ningún elemento dentro del acta de infracción. Y esto, ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría si la autoridad instructora advierte una omisión? Si advierte una omisión, debe
en todo caso, devolver el acta de infracción al inspector comisionado y este inspector tendrá un plazo solamente máximo de 3 días hábiles para su subsanación. De cumplirse el plazo para la subsanación o de vuelta, en todo caso, el acta sin haberse subsanado, la autoridad instructora no puede instaurar el procedimiento. En todo caso, va a tener que realizar un informe diciendo que no se instaure o determinando que no se instaure este procedimiento administrativo sancionador. Cuando las omisiones advertidas afecten gran parte del contenido del acta, y esta es otra cuestión que puede ocurrir, o cuando existen también omisiones insubsanables para la autoridad instructora, en este caso también la autoridad instructora emite un informe determinando la no instauración del procedimiento, así como en el caso anterior. Ahora, si solamente determinara la insubsanabilidad parcial del acta de infracción, la autoridad instructora sí puede instaurar el procedimiento, pero solamente de la parte que corresponde. La parte que tiene una omisión insubsanable, esa parte no será pues parte del procedimiento sancionador en adelante. Ahora, se inicia el PAS, como ya sabemos, con la notificación de la imputación de cargos, que a su vez es acompañada por el acta de infracción. ¿Qué contiene la imputación de cargos? La imputación de cargos contiene diversos elementos. En principio, las actuaciones inspectivas. Mínimamente tiene que señalar lo que ocurrió. Por otro lado, la calificación de las infracciones y también la posible sanción. También tiene que señalar la competencia de la autoridad sancionadora que va a ver luego el procedimiento. Y el plazo para descargos, es decir, tiene que señalarse expresamente que se le está otorgando un plazo de 5 días hábiles para que pueda realizar sus descargos. También hay anexos. En estos anexos, pues, uno de ellos sería el acta de infracción. Ahora, también es posible que se varíe o se amplíe la imputación de cargos. La directiva señala que solamente puede ampliarse o variarse por una única vez, siempre que no se haya notificado el informe final. Esta variación tiene que estar debidamente motivada, por supuesto. Ahora, luego de notificada la imputación de cargos, el sujeto inspeccionado también puede solicitar un plazo adicional para emitir sus descargos. También nos señala que son 3 días hábiles para ello. Si no se contesta, en este caso, esta solicitud de prórroga de plazo se considerará pues que ha sido automáticamente concedida. En el escrito de descargos se puede solicitar también, en este caso, la prescripción de las infracciones, la caducidad, los atenuantes o eximentes de responsabilidad. Es decir, el sujeto inspeccionado puede hacer uso de diversos recursos para, en todo caso, ser calificado por la autoridad instructora. Vencido el plazo de los 5 días hábiles que acabo de mencionar, igual con o sin descargos, la autoridad instructora puede realizar actuaciones complementarias. De hecho, las debería realizar en caso de que lo necesite para poder emitir un informe final de instrucción debidamente fundado en hechos y en derecho. Ahora, el informe final. ¿Qué ocurre o qué se debe realizar en el informe final para que se pueda finalmente elaborar? Por un lado, la autoridad instructora evalúa la inexistencia de infracciones o la existencia en todo caso y debidamente motivada, las conductas también constitutivas de infracción y lo que sería la posible sanción. Se ponderan los elementos de cargo y de descargo, que quiere decir que lo que se imputó, ¿no?, en el documento, valga la redundancia, de imputación de cargos, junto con los descargos que emite el sujeto inspeccionado, en esos casos analiza ambos y va a determinar finalmente si hay o no infracciones. También evalúa la tipicidad, es decir, que en el acta de infracción se haya colocado correctamente el tipo infractor de acuerdo a la conducta sujeta a sanción. Ahora, una vez que realiza toda esta evaluación, la autoridad instructora lo que va a realizar es el informe final. Y este informe final recomienda el archivo del procedimiento sancionador. En lo que refiere a la fase sancionadora, en este caso, el informe final que ya logró, en este caso, determinar infracciones o, caso contrario, recomendar el archivo porque no encontró infracciones, entonces lo debe entregar a esta fase sancionadora, a esta subintendencia de sanción. ¿Qué es lo que nos dice la directiva en este caso?
que en este caso el informe final debe ser entregado dentro de los 2 días hábiles de emitido. Esta fase está a cargo, como ya les había explicado, de la Subintendencia de Sanción. Ahora, lo que puede ocurrir aquí también es que la fase sancionadora, en casos excepcionales, realiza actuaciones complementarias. Esto es específico de la fase sancionadora, pues como ya hemos visto en el caso de la fase instructora, también realiza actuaciones complementarias, pero aquí ya nos dice que esto es excepcional en estos casos. También, y por única vez, se puede realizar la prórroga del plazo para realizar estas actuaciones complementarias o también para la emisión de la resolución que señala la directiva no podrá ser mayor de 15 días hábiles, solamente en esos casos. El informe final, para iniciar esta fase, se debe notificar al sujeto inspeccionado y lo tiene que realizar pues en un plazo que no exceda los 5 días hábiles. Cuando se notifica el informe final, se le vuelve a dar la oportunidad al sujeto inspeccionado de realizar sus descargos. Una vez que realiza sus descargos, recién la fase sancionadora podrá evaluar todo en conjunto. En este caso, cuando vencen estos 5 días hábiles que se le otorga al sujeto inspeccionado, ya sea que presente o no descargos, ya la fase sancionadora puede igual realizar estas actuaciones complementarias que habíamos mencionado. Y eso sí, esto es muy importante porque aquí se menciona 2 principios que hemos visto al principio de esta exposición, que es en el caso del principio de impulso y oficio, que se refiere pues justamente a que siempre esté dirigiendo y mostrando unas diversas actuaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos en conjunto con verdad material que de igual manera busca esa misma finalidad. Estas actuaciones complementarias, como les había indicado, siempre es excepcional y esta excepcionalidad radica en que solamente lo use cuando necesite o sea indispensable para poder resolver el procedimiento sancionador. Finalmente, en la fase sancionadora ya se va a emitir esta resolución. ¿Y qué pasa en esta resolución? ¿Qué cosa podemos ver? En principio, para que se logre una resolución, ha tenido que realizar varios aspectos. En este caso, la fase sancionadora evalúa el informe final en todos los actuados del procedimiento. No solamente hablamos del procedimiento sancionador, hablamos también del procedimiento inspectivo. Es decir, en este caso, la Subintendencia de Sanción va a tener que revisar, evaluar nuevamente la tipicidad en este caso, es decir, si la conducta condice con el principio de tipicidad, con la norma que protege o que en este caso sanciona esta conducta. Todo ello es analizado por la Subintendencia de Sanción. Y además, en el caso hipotético de que, por ejemplo, la fase sancionadora advirtiera que hay una incompleta calificación de los hechos o en este caso que la autoridad instructora ha realizado una omisión en el tema del informe final, en esos casos la fase sancionadora va a tener que devolver solo por única vez a la autoridad instructora para que vuelva a realizar este informe final. De ahí que el informe final pueda ser ratificado por la autoridad instructora o en todo caso cambiar el criterio de acuerdo a su nueva evaluación. Una vez que ha realizado todos estos actos, en este caso la autoridad sancionadora, va a poder emitir una resolución, ya sea en el sentido de, si hubiera infracción, imponer la multa correspondiente o en su defecto, si no hubiera infracción, disponer el archivo del procedimiento. Ahora, la resolución correspondiente se emite en un plazo de 15 días hábiles de vencido el plazo para realizar los descargos por parte del sujeto inspeccionado. En 5 días hábiles de emitida la resolución, en este caso de primera instancia, debe ser notificada al sujeto inspeccionado y no solamente al sujeto inspeccionado, sino a todos los interesados o quien pidió de repente el procedimiento inspectivo, a todos ellos que tienen un legítimo interés en el procedimiento. Recursos administrativos. Una vez que ya la fase sancionadora ha emitido una resolución, lo que ocurre aquí es que pueden realizar 3 recursos administrativos. Tenemos la reconsideración, la apelación
y la revisión, que sería un recurso excepcional, que sería como una especie de tercera instancia, solamente para cuestiones de infracciones muy graves y que vería nada más el Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, respecto de esta primera instancia, cuando se va a impugnar, pues tendría que realizar la reconsideración o la apelación. Ahora, la reconsideración la resuelve la primera instancia. ¿Por qué? Porque de su término lo dice, va a reconsiderar la decisión que realizó. ¿Y por qué reconsideraría su decisión? Y aquí viene un requisito indispensable, que es la prueba nueva. Debe haber un elemento adicional que le permita a la autoridad sancionadora, pues, volver a revisar y decir, reconsidero mi decisión, o en todo caso, confirmar su decisión anterior. En el caso de la apelación no ocurre ello. En la apelación, el sujeto inspeccionado apela y esta apelación va a ir a una segunda instancia, que va a revisar el procedimiento realizado por la primera instancia. Esos recursos se presentan en 15 días hábiles como máximo después de haber sido notificada esta resolución que se impugna. Y en el caso de la reconsideración, solo en ese caso se resuelve pues en 15 días hábiles. ¿Por qué 15 días hábiles en la reconsideración? Pues entendamos, ¿no?, que la fase sancionadora ya ha visto el procedimiento, ya lo conoce, por lo que no debería tardarse más de 15 días hábiles para resolver. Lo que no ocurre con la apelación o la revisión, que sí tienen un plazo de 30 días hábiles para su resolución. Ahora tenemos los que son eximentes del artículo 47A del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Tenemos 4 eximentes de responsabilidad. El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. Y aquí hay que resaltar el debidamente comprobada. Pues muchas veces lo que ocurre es que el sujeto inspeccionado dice, por fuerza mayor no pude presentar, pero no lo acredita. Tiene que acreditar que hubo un hecho imprevisible, que no pudo él, digamos, realizar nada, no pudo evitarlo y finalmente incurrió en la infracción, pero tiene que demostrar que hubo esa imposibilidad. En el caso de obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa, y esto es muy claro cuando a veces la norma expresa una disposición que indique cómo debe actuar el sujeto inspeccionado, y al actuar siguiendo esta orden o esta disposición a través de una norma, pues incurre en esta infracción. En esos casos sí habría un eximente. Luego también tenemos la orden obligatoria de la autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que puede que en una resolución que ordene algo al sujeto inspeccionado, pues incurre en una infracción por dar obediencia a esta resolución. Y por último tenemos el error inducido por la administración o por disposición administrativa. Muchas veces también puede que haya alguna disposición administrativa que sea confusa y que pueda generar que incurra en error. En esos casos también habría un eximente. También el artículo 257, en lo que refiere al numeral 1 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, nos habla de un eximente particular y nos dice que la autoridad instructora en este caso va a calificar la presentación de la subsanación voluntaria presentado por el sujeto responsable, pero dice después de vencido el plazo de la medida de requerimiento. Es decir, cuando en la medida de requerimiento, que es durante el procedimiento inspectivo, se le ordena al sujeto inspeccionado subsanar y no lo hace, se va a cerrar con el acta de infracción. Pero aquí nos dice como que todavía existe una oportunidad de subsanación y nos dice, bien, se emitió el acta de infracción, pero todavía puede subsanar, después de que se emitió inclusive la medida de requerimiento, puede subsanar, pero siempre y cuando sea antes de que se notifique, en este caso, en la imputación de cargos, es decir, antes de que inicie el procedimiento sancionador. Si lo realiza en ese tiempo, en ese plazo, podría estar dentro de un eximente que se encuentra en el numeral 1 de este artículo. Y con ello se declararía el archivo del expediente. También tenemos un caso de una atenuante que está en el literal A del numeral 2 del mismo artículo que habíamos mencionado, el 257, y aquí nos habla de un reconocimiento expreso y por escrito, acompañado del compromiso de subsanar las infracciones advertidas solamente en un año. Si logra realizar esto, reconoce que en efecto ha incurrido en esta infracción y dice expresamente, me comprometo a subsanar en un año, en esos casos sí procedería este atenuante, pero solamente
la reducción sería al 80%, también de acuerdo al artículo 49 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Ahora vamos a hablar de la reducción de la multa. El artículo 40 de la Ley General de Inspección del Trabajo nos habla de dos casos en los que se puede reducir la multa. ¿En qué casos? Tenemos por un lado al 30%. ¿Qué quiere decir? Que si la multa originalmente, vamos a decir, es 12.000 soles, lo que va a ocurrir es que a estos 12.000 soles se le va a restar ese 70% y va a quedar en 30%. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se reduce al 30%? La norma nos dice que se reduce cuando se logra acreditar la subsanación de infracciones después de notificada el acta de infracción y antes de la fecha de vencimiento para interponer el recurso de apelación. Cabe resaltar que cuando hablamos justamente de esta reducción de multa, como el artículo mismo nos indica, cuando acredite la subsanación, entonces hay que entender que solamente es posible cuando las infracciones son de carácter subsanables. Cuando no son subsanables, pues no podrían estar dentro de este beneficio de reducción de la multa. Igualmente, el artículo 40 nos habla en qué caso, por ejemplo, la multa ya no se le va a restar este 70% para que quede en 30%, sino que va a ocurrir que va a quedar solamente en 50%. Es decir, es un poco más que el anterior supuesto. ¿Qué quiere decir ello? Que va a reducirse la multa al 50% cuando mejor dicho, acredite la subsanación de infracciones después de la resolución que, mejor dicho, decida sobre el recurso de apelación y solamente va a tener esos 10 días hábiles posterior a esta notificación de la resolución que ha logrado decidir sobre este recurso de apelación. Ahora, tenemos otros beneficios de reducción de multa que también nos señala la Ley General de Inspección del Trabajo y el reglamento. En este caso, el artículo 17, el numeral 17.3 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, nos habla de un supuesto particular. Ya habíamos dicho previamente de que solamente podía subsanarse las infracciones, mejor dicho, reducir la multa cuando estas infracciones sean subsanables. Pero, ¿qué pasa con las infracciones que no son subsanables? En este caso, las infracciones a la labor inspectiva. En este caso, la norma ha señalado solamente un supuesto de infracciones a la labor inspectiva que por su naturaleza son insubsanables, pero que también pueden ser sujetas de reducción. Y aquí nos da solamente dos posibilidades. En el caso de las infracciones del numeral 46.6 del artículo 46 del reglamento y también el numeral 46.10 del reglamento. Hay que entender que ambas infracciones son infracciones muy graves y consisten básicamente, en el caso del primer punto, del primer numeral, hablamos de la inasistencia a las diligencias inspectivas, así como también el abandono a estas diligencias. Mientras que en el 46.10 se habla de la inasistencia a una comparecencia. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre una diligencia inspectiva y una comparecencia? Pues, un claro ejemplo de ellos está en la verificación de hechos por despido arbitrario. Por ejemplo, cuando ocurre esta verificación, el inspector acude al centro de trabajo y al ver que de pronto no está el sujeto inspeccionado, lo cita a diligencia en ese mismo lugar, es decir, en el mismo centro de trabajo. A eso se le llama la diligencia inspectiva propiamente. Si se le cita al día siguiente y el inspector va y finalmente no encuentra al sujeto inspeccionado, el sujeto inspeccionado habría incurrido en una inasistencia a esta diligencia inspectiva. ¿Por qué? Porque ocurrió en el mismo centro de trabajo, es decir, no tuvo que ir o apersonarse a una oficina pública. Si fuera el caso en el que el inspector le requiere que vaya a comparecencia, en esos casos es inevitable que siempre sea en una oficina pública. Cuando es oficina pública, entonces vamos a entender que estamos hablando de una comparecencia. Si no asiste igual a este requerimiento de comparecencia en esta oficina pública, incurriría en el numeral 46.10. Hay que entender que las infracciones a la labor inspectiva son insubsanables. Sin embargo, el reglamento nos dice que hay un caso particular donde sí se puede reducir el 90%. ¿Qué quiere decir 90%? Que nos va a quedar una multa pues solamente de un 10%, es muy baja.
Pero ¿cuándo? Cuando pese a que no asistió de pronto a estas diligencias, no asistió a la comparecencia, logró acreditar todas las infracciones que advirtió finalmente el personal inspectivo, o en su defecto cuando el personal inspectivo, luego de haber realizado diversos medios de investigación, se dio cuenta de que no había infracciones. En estos dos supuestos, entonces podrá reducirse la multa de la inasistencia a la diligencia o la inasistencia a la comparecencia. Ahora vamos a poner un ejemplo de estos casitos que acabamos de mencionar. Tenemos el primero. Una empresa es NOMIPE, es sujeto de una inspección en el año 2022, mediante la cual se le notifica un requerimiento de comparecencia. Este sujeto inspeccionado no asiste. Sin embargo, después, con las demás actuaciones inspectivas, colabora con la inspección del trabajo, presenta la información, asiste de pronto a otras diligencias inspectivas o a otra comparecencia y finalmente subsana los incumplimientos que advierte el inspector. Es decir, el inspector de pronto le dijo: veo que no has pagado gratificaciones, veo que no has pagado CTS, no has pagado beneficios sociales, entonces le hace una medida de requerimiento y le dice subsana. El sujeto inspeccionado subsana durante el procedimiento inspectivo. En ese caso, entonces, se inicia el procedimiento sancionador y se le imputa una infracción muy grave que está para el año 2022, es una multa de 2.63 UIT. La UIT del 2022 estamos hablando de 4.600 soles, que multiplicado con estos 2.63 nos daría 12.098 soles. El sujeto inspeccionado, imaginemos que puede ser cualquiera de nosotros, recibe la notificación, en este caso, de la imputación de cargos y advierte que tiene que pagar 12.098 soles cuando logró acreditar todas las infracciones. ¿Qué podríamos hacer en ese caso para argumentar de pronto que se le reduzca la multa o que de pronto no tenga multa? ¿Qué podríamos argumentar? Y justo lo que acabábamos de ver en estos casos, tendríamos que argumentar este artículo 17, numeral 17.3 del reglamento, y decir que se logró subsanar todas las infracciones. Una vez que se logró subsanar todas las infracciones, entonces puedo yo decir, solicito la reducción del 90%. Eso es lo que tendría que hacer en todo caso el sujeto inspeccionado. Ahora tenemos un caso práctico 2. En este caso vamos a hablar de una empresa igual NOMIPE, que es sujeto de una inspección, en este caso en el año 2023, mediante la cual le notifica una medida de requerimiento a efectos de que subsane los incumplimientos de orden sociolaboral. La empresa no subsana, de pronto un abogado le asesora y le dice no subsanes ninguna infracción, no lo hace. Sin embargo, le inician un procedimiento sancionador. En este procedimiento se le imputa 5 infracciones graves. Vamos a suponer no pago de remuneraciones, no pago de gratificaciones, no pago de beneficio de bonificación extraordinaria, entre otros. 5 infracciones graves, estamos hablando de 1.57 UIT. Entonces, obviamente 5 infracciones es un número grande y ¿qué ocurre? El sujeto inspeccionado se alarma y decide ante esta notificación de la imputación de cargos subsanar solamente 3 infracciones porque de pronto no pudo subsanar 2. ¿Qué pasaría en estos casos? ¿Qué podríamos argumentar? Recordemos entonces que previamente habíamos visto el caso de la reducción de la multa. Y tenemos por aquí el primer supuesto que hablaba de la reducción al 30%, cuando después de notificada el acta de infracción, pues se puede subsanar, se puede acreditar la subsanación y por tanto reducirse al 30%. Entonces, muchas veces se cree que porque no subsanó todas las infracciones, en este caso las 5, no podría estar sujeto a la reducción, pero no es así. La reducción está sujeta a cada infracción subsanada. Es decir, si subsanó solo 3 infracciones, respecto de esas 3 infracciones podrá reducirse la multa al 30%. Y respecto de las otras 2, lamentablemente, pagaría el 100%. Recordemos que todavía tiene posibilidad de subsanar hasta antes del recurso de apelación, de que venza el plazo para interponer este recurso. Gracias por su atención. Si quieres ver más temas como este, síguenos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones. Hasta una próxima oportunidad.